¿Cómo están, iglesia? Bendiciones. Nuestro devocional en este día se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. El título es La obra del Espíritu. La palabra de Dios inicia de la siguiente manera: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hasta aquí nuestra lectura. Al leer podemos notar que esta porción bíblica aborda la obra del Espíritu Santo según Romanos 8. Así que este capítulo marca un nuevo segmento de la carta, el cual se desarrolla sobre la base del capítulo anterior. ¿En qué sentido? Que el capítulo anterior concluye con una acción de gracias por Jesucristo y su obra redentora. Y el capítulo 8 inicia así: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, aquellos que han creído en Cristo ahora están posicionados en Cristo. Como dice en Romanos 3:24, son justificados por gracia mediante la redención en Cristo. Tienen vida eterna. En Efesios, Pablo subraya que el que cree en Jesús tiene ahora una nueva identidad en Cristo. Donde antes había condenación por Dios, ahora hay justificación por parte de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34 lo vuelve a afirmar, que una vez que Dios declara a alguien justo, nadie puede acusarlo debidamente ni condenarlo justamente. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y bajo esta verdad aborda en los siguientes versículos 1 al 11 la obra del Espíritu en aquel que ha creído, desafiando de esta manera a los creyentes, a los que hemos creído en Cristo Jesús, a comportarse de una manera coherente con su nueva posición de justicia en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Versículo 2 y 4 dice: Porque ya no somos esclavos a la ley del pecado que nos llevaba a la muerte. Ya no andamos conforme a la carne, es decir, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora andamos conforme al Espíritu. En palabras sencillas, seguimos al Espíritu.
A través de estos versículos, Pablo nos está diciendo, esto debería ser una verdad y una realidad en ustedes y en la vida de aquel que ha creído en Cristo Jesús. Esa persona que ha nacido de nuevo no tiene que buscar ocuparse ni va a pensar en cosas de la carne que le puede traer muerte espiritual, sino que va a pensar en cosas que agradan al Espíritu. Va a permitir que Él le controle y le guíe en su manera de vivir y en su manera de pensar. Y el resultado de esta obra, de esta guía del Espíritu, será, como dice el verso 6, vida y paz. Porque aquellos que andan conforme al Espíritu son los que están en Cristo. Así que con relación a esto, te invito a que una de las preguntas que te hagas en este día sea, ¿estoy permitiendo que el Espíritu controle y guíe mi manera de pensar? ¿En qué áreas necesito que el Espíritu Santo obre y produzca cambios en mi vida? Iglesia, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que vivamos la vida cristiana donde estamos hoy, en medio de este mundo que quizás está infestado y lleno de muchas cosas a causa del pecado. Y como esa es la realidad del mundo, es justamente aquí donde necesitamos, como dice la palabra, la ayuda que Dios nos ha dado mediante su Espíritu Santo. Así que permitamos que Él obre en nosotros, nos guíe y nos lleve a obedecer la voz de Dios. Amén. Te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra, que hoy nos habló sobre la obra del Espíritu, esa obra que trajo libertad y vida en nosotros. Padre, reconocemos que vivir en el Espíritu se trata de renunciar a ser dirigidos por los deseos de la carne y comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo a través de la fe en Cristo y su palabra. Y hoy, con un corazón dispuesto, dejamos que el Espíritu obre en nosotros y nos guíe a tomar la decisión de renunciar, de despojarnos de esas prácticas, de esos deseos, de toda malicia y engaño que quiera llevarnos a una muerte espiritual. Te pedimos que nos llenes de tu presencia, llénanos de tu Espíritu y recrea en nosotros una nueva naturaleza de acuerdo a tu carácter y propósito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.